o esa tendencia es impulsada a través de nuestro espíritu. Y nuestro espíritu fluye de manera constante para que yo vivo conectado con Dios, porque Dios no sale de mi pensamiento. Gloria a Dios. A pesar de que a veces me equivoco y le digo, Señor, perdóname porque no velé. Pero en cada decisión deberíamos inquirir en nuestro interior y preguntarnos, ¿qué haría mi Jesús en este momento? Y entonces vendrá el Espíritu Santo que tiene usted, que tengo yo, y extraerá de la información que hay en nuestro corazón para poder fluir desde la energía espiritual. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aún más, los ministros deben mantenerse en contacto permanente con Dios a través de la oración y el estudio de la Biblia. Véase, capítulo 2, verso 1, verso 8, capítulo 4, verso 6, verso 12 al verso 16. El pastor debe primero nutrir, escuchemos esto con atención. Como le dije antes, esto es vianda. Esto es, como dice uno en términos populares. Bueno, dice uno en términos populares, no, dice uno en términos eclesiásticos. Dios no nos dará carga que no podamos llevar. En otros términos, Dios no nos dará responsabilidades que no podamos cumplir. Si usted no es adorador, si usted nunca ha cantado alabanza, Dios no nos va a dar un ministerio que no conocemos. Por eso es que dice que Dios no nos dará carga que no podamos llevar. El pastor debe primero nutrir su propia alma en las palabras de la fe y la buena doctrina. Capítulo 4, verso 6. Vamos a leer esto. Capítulo 4, verso 6 de 1 de Timoteo. En el nombre de Jesús. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Gloria a Dios. Yo le doy gracias a Dios por mis pastores y por su doctrina. Porque yo estoy seguro de que ya en este tiempo yo sigo la doctrina que ellos implantaron en mi corazón. Gloria a Dios. Y he crecido en la fe de esa doctrina que ya está edificada en mi corazón por el escuchar con atención. Como dice la palabra, la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y entonces enseñarle a los creyentes, como dije antes, el pastor debe primero nutrir su propia alma en las palabras de fe y la buena doctrina. Capítulo 4, verso 6. Y entonces enseñar a los creyentes lo esencial de la vida cristiana. Capítulo 4, verso 11. Practicando la santidad en su propia conducta. Debe guiar a su congregación por ese mismo camino. Gloria a Dios. O sea, primero que el pastor debe transitar un camino para atraer a todos los feligreses por ese mismo camino que él transitó. Cristo revelado. En 1 de Timoteo, la deidad de Jesús es evidente. De ahí que Pablo lo coloque a la misma altura que Dios el Padre. Gloria a Dios. La deidad de Jesús es evidente. De ahí que Pablo lo coloque en la misma estatura que Dios el Padre. Gloria a Dios. El apóstol Pablo sabía que habían un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo del Señor Jesús. Mas, sin embargo, ya conociendo esta doctrina, el apóstol Pablo sabe, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma
calidad y estatura espiritual, el mismo poder, porque son uno, es Jesús. En ese nombre está envuelto el Padre, el Hijo y el Espíritu. No es que, como decían antes, no, dice Hechos 2:38, que hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo para poder ser salvo de pecado. Y recibiréis el don del Espíritu Santo es después del bautismo de Jesucristo. O sea, por eso es que Jesús dijo, yo me iré para enviar el Consolador. Para enviar el Consolador, ¿por qué? Porque va a enviar a otro que es de la misma calidad y de la misma estatura que el mismo Jesús. Y Él envió al Espíritu Santo. Hay poder en la sangre de Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias. Vamos a hablar de esto. La deidad de Jesús es evidente. De ahí que Pablo lo coloque a la misma altura que Dios el Padre. Capítulo 1, versos 1 y 2 de 1 de Timoteo. En el nombre de Jesús. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de Cristo nuestro Jesús. En el mismo nivel, el Padre y el Hijo, y el Espíritu también está. No se hace mención del Espíritu, pero esto es sine qua non. No hay otra forma, porque en el nombre de Jesús está envuelto el Padre, el Hijo y el Espíritu, porque son uno solo. Todo eso está envuelto en el nombre de Jesús. También en el capítulo 3, verso 16, también vamos a leerlo. En el nombre de Jesús. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Esto me encanta. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Creído en el mundo, esto es por fe. Todo el que cree que Jesucristo murió y resucitó al tercer día, se hace partícipe de la bendición de Dios. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Y proclame su soberanía universal y su naturaleza eterna. Capítulo 6, versos 15 y 16 de 1 de Timoteo. En el nombre de Jesús. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno, o sea, eterno. Amén. Fíjense usted lo que me dice aquí. Que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Éxodo 33, 18 dice que Moisés le exclamó a Jesús: te ruego me muestres tu gloria. Le dijo a Dios como tal, a Jehová en ese tiempo, no se conocía en ese tiempo el nombre de Jehová, el nombre de Dios. Pero en este tiempo ya se conoce, el nombre de Dios es Jesús. Jesús como tal, Dios como tal, Dios el Padre, lo puso en una peña que estaba cerca de él. ¿Cuál es la peña que está a la diestra de Dios Padre? Jesucristo, que es su mano derecha, es su cetro, es donde reposa su poder. Gloria a Dios. Bueno, Dios puso a Moisés en la peña de Cristo, y le estaba dando a entender que solo podía conocer su gloria era a través de Cristo, de la peña, de la roca. Hay poder en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo que está aquí en este lugar.
Gloria a Dios. Vamos a continuar. Jesús es la fuente de gracia, misericordia y paz. Capítulo 1, verso 2 y verso 14. Quien le encargó el apostolado al apóstol Pablo. Gloria a Dios. Y lo preparó para su misión. El Espíritu Santo del Señor Jesús es que nos capacita a usted y a mí para la gran comisión. La gran comisión fue esta la que ejecutó Pablo. El apóstol Pablo fue preparado, potenciado y energizado en el poder del Espíritu Santo para poder darle vida a la letra que había en su corazón. Gloria a Dios. De manera correcta. Porque muchos a veces, no, yo conozco, pero tergiversamos y malentendemos la forma correcta de aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. Y lo preparó para su misión. Capítulo 1, verso 12. Vamos a leerlo para ver qué dice. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Doy gracias al que me fortaleció. Doy gracias al que me fortaleció. A Cristo Jesús nuestro Señor. Porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Gracias, mi Jesús, por todo lo que me has dado, Padre. Muchas veces pienso, Señor, que yo no soy digno. Y lo sé que yo no soy digno. Pero es por gracia, Padre, porque yo creo en ti, tú lo sabes. Vamos a continuar. Cristo es el Señor. Capítulo 1, verso 2, verso 12, verso 14. Capítulo 5, verso 21. Capítulo 6, verso 3, verso 14 y verso 15. Gloria a Dios. Y Salvador. Capítulo 1, verso 1, verso 15. El cual se dio a sí mismo por rescate, en rescate por todo, en rescate por usted y en rescate por mí. En rescate. Yo soy la viva evidencia. Yo no voy a morir hasta que Dios lo permita, hasta que mi Jesús lo decida. Y lo digo con propiedad. Me tiraron una... Bueno, cuando era muchacho, tuve una pelea. Y bueno, como tal tengo habilidad con las manos. Y gané pues, como tal, aunque eso no me importa pues. Porque ya yo no vivo conforme a esas necesidades carnales, sino espirituales. Pero no conocía a Dios. Y bueno, esa persona que peleó conmigo y que perdió, se ofendió. Y como no podía golpearme, ¿me entiendes? Buscó a otra persona para que le ayudara. Mas sin embargo, peleé con el otro. Peleé con él nuevamente y volvió a perder. Y cuando estaba peleando con un tercero, yo veo a lo lejos que el hombre venía con una pistola. Y yo salgo corriendo. Pero por favor, los pies no corren más que bala. Me alcanzó y en el momento que caí, que me iba a rematar, que me iba a dar muerte, ¿me entiendes? Dios usó a un malandro, a otro malandro para que no me matara. Y ese mismo malandro me salvó 2 veces. Porque me salvó esa vez, me fui. Después me volví a encontrar el malandro con pistola, con arma otra vez. Y me quería matar. Y otra vez esa misma persona se volvió a meter. Se volvió a involucrar y no permitió. Dios no permitió a través de esa persona que me quitara la vida. Fue indigente. Me tiraron una roca en la cabeza en el año 2006. No morí. Tuve politraumatismo craneoencefálico. Usaba pañales, no controlaba mis esfínteres, tenía problemas para caminar, para articular la voz. Estaba vegetal. Me dieron de alta. Dios me volvió a restaurar. En el año 2016, regresando de la parcela donde hicimos los retiros,
regresándolo de la parcela, una parcela que yo tengo por allá en Merecure, que Dios me proporcionó. Bueno, eso es de Dios, yo lo estoy administrando. Me dieron 3 disparos en el pecho, porque choqué por una trampa que me montaron unos piratas de carretera, y le dije a mi esposa que se fuera porque ya iban a venir los amigos de los ajenos. Mi esposa obedientemente se fue y llegaron los enviados del enemigo. Mas sin embargo, tuvimos un intercambio de palabras, y como yo, de mi procedencia, como yo conozco un tanto la vida negativa, entonces el individuo intentó dispararme, me disparó 3 veces aquí, buscándome el corazón, y no me pudo matar. O sea, nadie, después que somos sellados por Dios, puede quitarnos la vida. Solo Dios. Solo Dios. Gloria a Dios. El cual se dio a sí mismo el rescate por todo. Capítulo 2, verso 6 de 1 de Timoteo. En virtud de su obra redentora, Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Solo a través de Cristo es que podemos ser salvos. Esta vida natural es un paso transitorio, pero la vida verdadera, la vida que usted y yo nos adjudicamos o nos ganamos cuando estamos en vida, es la que después que nuestra vida física termina, es que Dios decide, o usted y yo vamos al lugar que nos ganamos a través de nuestra obra y de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, de haber seguido y de creer en el Señor Jesús. Solamente a través del Señor Jesús, a través de Cristo, hay salvación. En virtud de su obra redentora, Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Capítulo 2, verso 5 de 1 de Timoteo. La vida de acceso a Dios, el que se encarnó y ascendió, en el verso 16 del capítulo 2. Mientras tanto, el Señor en Él, mientras tanto el Señor, Él es nuestra esperanza. Gloria a Dios. Capítulo 1, verso 1. Y la promesa de su retorno, un incentivo para la fidelidad en el servicio de la pureza y de la vida. Como tal, debemos estar seguros de que Dios va a regresar. Gloria a Dios. Y de que seremos Él es galardonador de los que le obedecen y de los que creen en Él. Gloria a Dios. Espíritu Santo en acción en 1 de Timoteo. En 1 de Timoteo son raras las referencias al Espíritu Santo, pero su acción se pone de manifiesto desde que nació la iglesia en Éfeso. Desde que nació la iglesia de Éfeso. Véase el libro de Hechos, capítulo 19, verso 1 al 17. Las peticiones, capítulo 2, verso 1, son oraciones que solicitan ayuda al Espíritu Santo. En nuestra oración como tal, como le dije antes, Jesús, Cristo como tal, está a la diestra del Padre. Está en la tierra, escuchando nuestra oración, la suya y la mía, el Espíritu Santo, Señor Jesús. Nuestras peticiones, que están en el capítulo 2, verso 1, de 1 de Timoteo, son oraciones que solicitan la ayuda del Espíritu Santo. Romanos, capítulo 8, verso 26 y 27. Vamos a leer esto. Romanos, capítulo 8, verso 26 y 27. En el nombre de Jesús. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu.
porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Escuchemos esto. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, conforme a la petición que hace usted y que hago yo, conforme a su voluntad intercede el Espíritu por usted y por mí. Gloria a Dios. Tomando en cuenta que Dios no es mago, en el momento que usted inicia una oración conforme a la palabra, automáticamente Dios inicia el proceso para dar respuesta a su necesidad y a la mía. Gloria a Dios. La afirmación de que el Espíritu dice claramente, capítulo 4, verso 1, subraya la continua actividad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se detiene. Gloria a Dios. Y la receptividad de Pablo a la manifestación del Espíritu Santo. Como tal, el Espíritu Santo de Jesús hizo mucho con Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo fluye. Vamos a tomar una representación. El rey David, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. El rey David, a pesar de su poca instrucción, de su poco conocimiento o del conocimiento, o sea, digo yo poco porque en este tiempo nosotros sobrepasamos el conocimiento que tenía el rey David, mas sin embargo, su corazón y su pensamiento, su corazón, que es su pensamiento, estaba conforme al corazón de Dios. Y Dios tenía la seguridad de que Él podía dispensarle cualquier carga espiritual a David. Y David podía fluir a través de esa bendición, con la limitación de que podía fluir solamente a través de la palabra o la letra que está edificada en su corazón. Por eso es que Dios en este tiempo desea que usted y que yo nos llenemos de todo lo que puede hacer Él, para que Dios pueda fluir en usted y en mí a través del amplio conocimiento que hay en usted y en mí. Dice la palabra que en este tiempo haremos obras mayores que las que Él hizo. ¿Por qué? Porque el conocimiento ha avanzado, la revelación se ha profundizado. Ya no estamos en la orilla del río. Ya podemos zambullirnos y profundizar en sus ríos, en su conocimiento. Gloria a Dios. En el capítulo 4, verso 14, Pablo recuerda a Timoteo el don que le había sido dado mediante la profecía, una cualidad especial para el desempeño del ministerio. Gloria a Dios. Recibida como un carisma del Espíritu cuando le fueron impuestas las manos de Pablo. Cuando Pablo oró y le transmitió a Timoteo espiritualmente la carga que podía fluir en Pablo. Se la transmitió espiritualmente y lo edificó en su corazón. ¿Para qué? Para que pudiera fluir en esa carga que Dios le había transmitido a través del apóstol Pablo y de la imposición de manos. Esa carga que le dispensó Dios a través del apóstol Pablo, el Dios a través del apóstol Pablo edificó el corazón de Timoteo para que pudiera esa carga espiritual fluir a través de su alma y expresarse a través de su cuerpo. Gloria a Dios. Gracias, mi Jesús, porque tú eres el que está aquí, Señor. Gracias. El Espíritu, cuando le fueron impuestas las manos. Además, un buen testimonio que acompaña a un cristiano, una buena conducta. Gloria a Dios, una conducta intachable, sin mancha y sin mácula. Gloria a Dios. Supone también un líder lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Como sucedió cuando fueron designados los primeros líderes de la iglesia. Hechos, capítulo 6, verso 3. Vamos a cerrar con esto en el nombre poderoso de Jesús. El libro de Hechos, capítulo 6, verso 3. Buscad pues, hermanos,
de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, gloria a Dios, y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Gloria a Dios. Que el Señor Jesús le bendiga. Hasta la próxima entrega.